Bueno, pues vamos a ir empezando. Gracias a todos y todas las que estáis, las que os habéis conectado. Aún va entrando gente poco a poco, pero bueno, son las 6 menos 5, las 6 y 5, y vamos a ir arrancando. Los que ya habéis acudido a este formato en otras ocasiones, además ya sabéis que hacemos una hora clavada. La idea es hacer de 6 a 7 y a las 7 cerramos. Vamos a hacer un diálogo de unos 30 o 40 minutos con los tres participantes que tenemos hoy aquí y luego dejamos espacio para las preguntas que, de hecho, las podéis ir colgando a medida que os interese o se os ocurran, y yo después al final las iré recogiendo y las iré trasladando. Hoy tenemos para hablar de la COP a tres ponentes de lujo: a Lucía Baratek, en primer lugar, economista ecológica, muy conocido también dentro de la prensa, trabaja en La Marea en estos momentos, también en el mundo de los comunes. Gracias, Lucía, por estar con nosotros. Andreu Escrivá, ambientólogo, lo visteis en Salvados el otro día con Greta Thunberg, y también una de las referencias muy claras en este país en materia de políticas climáticas. Andreu, muchas gracias por estar con nosotros. Y Uriol Costa, bueno, amigo mío de millones de batallas internacionales, una de las personas que primero hizo, creo, Uriol, corrígeme, su doctorado sobre las negociaciones en materia de medio ambiente y cambio climático, ¿no? Hiciste tu doctorado sobre esto, si no me equivoco. Y fuiste de los primeros que empezó a investigar en esto en Cataluña, o sea que también una voz muy autorizada en este tema. Bueno, vamos a empezar. Estamos leyendo las crónicas. En general, tengo que deciros, luego me corregiréis, hay un cierto ambiente de decepción. También tengo que deciros que me da la sensación que después de cada COP siempre hay un ambiente de decepción. Oímos cosas positivas, como que hemos logrado mantener el 1,5 grados como objetivo, pero a la vez que no tenemos ni suficiente ambición y que las contribuciones actuales que salen de la COP no van a permitir alcanzar ese objetivo, que en combustibles fósiles y la eliminación de los subsidios nos hemos quedado demasiado poco, que los anuncios que se hicieron al inicio, ¿no?, que lideró un poco el Reino Unido como anfitrión, han quedado un poco en nada. Bueno, os lanzo una primera pregunta, quizá la primera para Lucía. COP26, Glasgow. Lucía, ¿avance o fracaso? ¿Tú cómo lo ves? Pues nada, muchas gracias, Ernest, antes de nada, antes de responderte, gracias por organizar este tinglado y por liarme. Que me he dejado liar fácil, pero bueno, un poco sí que me he dado aquí de cosita de estar con estos super panelistas. Y sí, yo le venía dando vueltas a lo de fracaso o si ha sido algún tipo de, pues eso, no sé, algo que es un tipo de avance, ¿no? Y yo siempre intento ser positiva, pero aquí me está costando muchísimo. Yo llevo los 10 días que hemos estado siguiendo la COP. La verdad es que me ha costado mucho encontrar buenos argumentos para decir que esto supone un paso adelante, porque la conclusión final, de hecho, también es la sensación de que la gente o sea, que los países se vuelven a casa con todos los deberes pendientes por hacer. Habéis llegado con los cálculos mal hechos, habéis llegado con pues casi mintiendo en algunas estimaciones, con algunos informes que salieron, y con el principal deber de, oye, volver a rehacer los planes porque no hemos llegado ni al punto o sea, no tenemos ni como el mapa inicial para saber bien dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Esta ha sido un poco mi sensación. Y o sea, de los titulares que leíamos las dos noticias. Así que, vamos, para valorar entre fracaso y avance, yo estoy muchísimo más cerca del fracaso. Quizás si le ponemos del 1 al 5 nos quedamos con un 2 para no quedarnos con el fracaso total, que sería el 1, pero la sensación es bastante decepcionante. Muy bien, gracias, Lucía. Andreu, ¿compartes esa visión? Pues bueno, primero gracias por invitarme aquí a hablar de un poco de esto, ¿no? De estas impresiones. Llevamos 2 semanas hablando de la COP y es el momento de valorar. Yo comparto mucho lo que acaba de decir Lucía. De hecho, yo creo que es peligroso. Había no peligroso lo que ha dicho ella, sino que es peligroso focalizar mucho en determinados avances. De hecho, había una corriente desde el ecologismo que decía que quizás era mejor un muy mal acuerdo para explotar, digamos, esta rabia ciudadana por no haber sido capaces de llegar a nada. Ahora mismo estamos en un momento en el cual existen los suficientes avances, por tímidos que sean, para que nos sigan vendiendo la moto, ¿no? De que, oye, el 1,5, el grado y medio está vivo, el año que viene veremos esto, hemos intentado llegar a acuerdos con tal, el artículo 6, el famoso artículo 6, se ha conseguido de alguna forma aprobar,
Pero yo creo que esto realmente es una trampa, porque aquí lo que hay que, en fin, lo que hay que ver es el marco global, y esto es tan absurdo lo que estamos diciendo de la COP, de que sea algo positivo, ¿no? Por ejemplo, el mantener el 1,5 grados, como si yo digo que voy a hacer dieta, pero sigo tomando cervezas, torreznos y helados al mismo ritmo, ¿no? Es decir, está muy bien que yo diga, me marco este objetivo, pero después los planes de los países, que es el núcleo de la cuestión, no están acordes, ¿no? Ni a esto, ni a los informes del IPCC, ni siquiera, yo no lo sé, igual quizás Oriol o Lucía o tú mismo lo sabéis, se ha hablado del reportaje del Washington Post en la COP. Yo no lo sé, no lo he visto que hubiera trascendido, ¿no? Este reportaje que hablaba de esta brecha en emisiones. Entonces yo tengo la sensación de que en Madrid, en el 19, se dijo, no, no, lo dejamos, pero porque en Glasgow lo solucionamos todo y nos ponemos de acuerdo. Y ahora mismo hemos vuelto a hacer lo mismo, ¿no? Otra vez, no, no, en el 22 nos ponemos de acuerdo, y así poco a poco se irá pasando esta década que la misma COP califica de crítica. Gracias, Andreu. Uriol, ¿eres un poco más optimista o no? ¿O compartes esa visión general? Yo le veo el mismo problema al tema de los torreznos, solo que ubico los torreznos en otro lugar, digamos, ¿no? Vamos a ver, mi análisis es el siguiente, no sé si es compartido o no. Desde París, lo más importante no es tanto la COP como el proceso del cual forma parte la COP. La COP es el punto culminante de un proceso que París diseñó como un proceso de 5 años, ¿no? Y que ahora se ha acelerado a un proceso de únicamente un año más, por el cual los estados adoptan compromisos en diversas dimensiones y a distintas velocidades, y luego estos compromisos son evaluados conforme a su capacidad para llevarnos, para acercarnos al objetivo de 1,5, 2 grados centígrados, ¿no? Es el diseño de París. Entonces, este proceso no es un proceso que haga magia, es decir, este proceso es un proceso que únicamente da herramientas para que los actores políticos y sociales dentro de cada uno de los países fuercen a su gobierno, que cada 5 años debe negociar una nueva contribución nacionalmente determinada para que aumente la ambición de las políticas del clima, ¿no? Entonces, es en este marco y que yo creo que hay que evaluar Glasgow. Glasgow era la primera COP en la que ya se llegaba con nuevas contribuciones nacionalmente determinadas después de las de 2015-16, es decir, de las que se adoptaron en París, ¿no? Entonces, desde este punto de vista yo creo que hay dos cosas buenas, y si entendemos la COP como proceso y como proceso que da herramientas a los actores internos, ¿no? El primero es que nadie está hablando ya de 2 grados centígrados, ¿no? Se está hablando ya únicamente de 1,5. Y yo creo que esto, bueno, pues no tiene ninguna importancia jurídica, pero desde un punto de vista político sí, porque este 1,5 es la vara de medir con la que medimos, con la que evaluamos el nivel de ambición de los estados. Como más exigente sea esta vara, más fácil es decir que esos estados están por debajo del nivel de ambición que deberían tener, ¿no? Y por tanto más fácil es que los actores internos, políticos sociales, que quieren avanzar con más rapidez, lo consigan, ¿no? Y luego el hecho de que estemos en una revisión ya anual y no cada 5 años, yo creo que acelera el proceso de forma muy notable, ¿no? No es tanto volver a postergar como se postergó en Madrid, porque en Madrid todo el mundo sabía que no se iban a presentar nuevas contribuciones nacionalmente determinadas, sino que se avanza desde ese punto de vista. Hay cosas en las que no se avanza, pues sí, los damage, ¿no? Pérdidas y daños, pues yo creo que es un capítulo que todo el mundo sabe que esto no va a avanzar, que el norte no va a asumir nunca un lenguaje que pueda suponer ningún tipo de responsabilidad legal desde el punto de vista, digamos, de su responsabilidad en las pérdidas y daños que el cambio climático tenga en muchos países del sur, ¿no? Pero yo diría que los torreznos no están en la COP, ¿no? Los torreznos no están salvo, Andreu, si te fijas, salvo de las cosas que crees que no deberías tomar las cervezas. Yo creo que eso es intocable. Pero los torreznos no están en la COP. La cosa que debemos quitarnos de encima no está en los compromisos internacionales, está en las políticas internas de los estados, ¿sí? En los últimos 4 años, según el Climate Action Tracker, ¿no? La previsión ha mejorado 0,7 grados en
si miramos las políticas realmente adoptadas, los últimos 4 años ha mejorado 0,7 grados, de un cambio climático de 3,4 a uno de 2,7. Si miramos compromisos y objetivos, que es lo que se anuncia en los foros internacionales, ha mejorado 1,1, de 3,2 a 2,1 en 4 años. Y en 3 años ha mejorado el mejor escenario posible de 3 grados a 1,5 grados, ¿no? Es decir, ha mejorado en 1,2. Y lo que está yendo por detrás son las políticas de los estados, que no son capaces de convertir el nivel de ambición al que alcanzan a llegar en las COPs en políticas domésticas. No son capaces de defender eso, las políticas que deberían aplicar para cumplir con eso, ante la oposición interna, que saben que van a generar algunas de esas políticas, ¿no? Y aquí yo creo que todo el mundo debe ser consciente de esto. Es decir, mientras nos coste 20 años plantar 10 molinos, el problema va a ser este. Y el problema no es tanto que, naturalmente, que los textos internacionales siempre tienen varias versiones y siempre hay la última versión es la que menos nos gusta, ¿no? O nos gusta menos que algunas de las versiones anteriores. Pero donde está la dieta que deberíamos estar haciendo y que no estamos haciendo es muy cerca de las administraciones locales, autonómicas y nacionales, ¿no? Y tiene más que ver con la adopción de políticas y la implementación de políticas que con los grandes compromisos internacionales, que esperamos que alcancen niveles de ambición que luego no somos capaces de defender cuando toca convertirlos en políticas públicas. Luego entraremos en este tema. Vamos a ir, yo lo que os propongo, vayamos a ir un poco entrando en los detalles del acuerdo, ¿no? También para que la gente, yo creo que los que no han seguido tanto la COP de cerca entiendan de qué iba esta COP, ¿no? A ver, lo primero era evidentemente las contribuciones de los países, ¿no? Lograr que el Acuerdo de París, que marca, corregidme, 2, preferiblemente 1,5, sea el aumento de la temperatura máximo de aquí a finales de siglo. Y yo leo estos días, bueno, una de las cosas positivas de esta COP es que entre el 2 y el 1,5 de París estiramos para el 1,5, ¿no? Y que por lo tanto la presión internacional está más del lado del 1,5 que del 2, que París lo dejaba más abierto, ¿no? No sé si ese os parece un tema relevante. Ahora bien, problema, el Climate Action Tracker, que ese fue el estudio que incendió un poco la COP cuando salieron las ONGs con esto a media negociación, las trayectorias están en 2,4 y en 2,7, entre 2,4 y 2,7 de aumento de las temperaturas a día de hoy. Y corregidme si me equivoco, pero no ha habido en esta COP contribuciones que hagan bajar esto ahora mismo. O sea, se mantiene el objetivo de 1,5, ¿no? Que eso es muy positivo, e incluso mejora París, ¿no? Corregidme si me equivoco, pero la trayectoria hemos hecho una patada para adelante, ¿no? Pero es que no, es que en la COP no podía mejorar. Ahora nos cuentas esto, Oriol. Ahora nos cuentas esto, Oriol. Déjame terminar y te paso la palabra. Claro. Pero tiramos la patada hacia adelante y decimos, bueno, las contribuciones mejorarán de aquí a un año, que ahí es donde entra lo de Oriol, la parte positiva, que nos dice, bueno, pero ahora ya no lo revisamos al cabo de 5 años, sino que lo revisaremos el año que viene en Egipto. Estas contribuciones nacionales, ¿podrían haber mejorado Oriol ahora o no? ¿O no? Ese no era el objetivo de esta COP, ya que se ha entrado en este tema. Vamos a empezar por aquí y luego le paso la palabra a Andreu y a Lucía. Las contribuciones nacionales se presentaban antes de la COP. Entonces, si miramos lo que decía el Climate Action Tracker en diciembre de 2020, era 2,6. En la categoría que ahora dice 2,1, no la categoría que ahora dice 2,4, sino la categoría que ahora dice 2,1, es decir, incluyendo no únicamente las NDCs de 2030, sino también otros tipos de compromisos. Claro, es medio grado. Si cada 10 meses mejoráramos medio grado, pues sería cojonudo. Pero claro, es que en la parte de las políticas realmente adoptadas no ha mejorado en medio grado, ha mejorado 2 décimas. De 2,9 a 2,7. Andreu, ¿cómo ves todo este debate sobre las contribuciones nacionales, los objetivos de la COP y el papel que debían jugar las negociaciones aquí? Yo aquí, más allá de que Oriol ha explicado muy bien dónde estaban los torreznos, ¿no? Y que es verdad que son esas contribuciones nacionales, yo aquí el problema fundamental que veo, bueno, a mí mucha gente me conoce, digamos, como una persona más o menos esperanzada, incluso optimista, aunque a veces no lo soy, realmente lo que soy es muy pesimista, pero trato de tener esperanza, ¿no? Pero con el 1,5 grados, el límite biofísico que tenemos para no sobrepasarlo es estrechísimo. O sea, estamos hablando de 6-7 años
de emisiones al ritmo actual y siguen creciendo. Entonces, llega un punto en el cual, más allá de las contribuciones, es verdad que me gusta, digamos, que también haya voces como la de Oriol y más gente, ¿no? Que estos días ha puesto en valor, en el mejor sentido, aquellas mejoras que se han ido produciendo el último año y aquellos mecanismos que nos pueden llevar a no tener un calentamiento. Pues cuando salió el Acuerdo de París, yo me acuerdo con un artículo en Nature, creo que fue, que hablaba de un calentamiento con las políticas, digamos, comprometidas de 3,2 grados. Hemos mejorado mucho desde ese 3,2 grados en 2015 hasta 2,4 o 2,1, incluso 2,7, habría una mejora. Mi problema está en que el CO2 sigue subiendo a un ritmo más elevado que nunca, en que la temperatura sigue subiendo también muy acelerada y en que esto en algún momento va a provocar, disculpadme la visión, digamos, más científica que diplomática, ¿no? Pero va a provocar algunos cambios en sistemas terrestres que no vamos a poder controlar y que entonces ya van a añadir, digamos, calentamiento por su cuenta, ¿no? Pienso en el Amazonas, en la sabanización del Amazonas o en el deshielo de Groenlandia o en otros ecosistemas. Entonces, mi duda realmente es que el 1,5, yo me alegro mucho de que no se deje morir, de hecho me alegro mucho porque cuando salió París en 2015 y un poco la cobertura mediática de París iba muy enfocada a los 2 grados, de hecho muchos artículos científicos hablaban solo de los 2 grados, tengo varios que pone Paris Range y realmente el límite eran 2 grados. Y ahora estamos hablando mucho del 1,5 grados. De hecho, en 2018 la ONU sacó un informe sobre qué suponía ese medio grado. Entonces, yo creo que eso es un avance muy significativo en el discurso, en el marco. Pero es que esto sigue subiendo al mismo nivel y lo peor de todo es que después de este año y pico de medio parón, estamos viendo cómo volvemos a las andadas, desgraciadamente. Yo entiendo que hay unas urgencias económicas, sociales, de todo tipo, que hacen que se intente poner la maquinaria otra vez en marcha, y eso está provocando unas ciertas discordancias y decalajes, pero estamos volviendo a niveles de emisión muy parecidos. Y ese 1,5 grados, mi problema está en que sigue igual de lejos hoy de lo que seguía ayer, hace 2 semanas o hace un año, ¿no? Es decir, seguimos teniendo los mismos años y las emisiones siguen aumentando y es más, parece que van a seguir aumentando porque con esto termino, nos estamos fijando mucho, esto es una de mis críticas tanto a la COP, pero no a la COP solo, sino en general a la acción climática global, en esa neutralidad climática a 2050 y muy poco en este corto plazo que realmente es el que importa. Lucía, ¿cómo ves todo esto? Pues la verdad es que bastante como comentan aquí los compañeros. Ay, me estoy aquí, perdón. Ay, perdón. No te preocupes. Justamente, bueno, y de hecho, o sea, me ha gustado mucho la intervención también de Oriol, porque es verdad, ¿no?, que aquí hay un tema con la COP que yo creo que pasa siempre, y especialmente la gente que somos activistas, y es que genera muchas expectativas, ¿no? Una cumbre de estas características. Y sobre todo personas que estamos concienciadas, que llevamos años dedicándonos a seguir noticias sobre el cambio climático, que nos leemos los informes del IPCC y que estamos preocupadas, decimos, oye, pues de repente, qué bien, ¿no? Que nos tiene que dar un poco de tranquilidad esta sensación de se reúnen los jefes de Estado de todo el mundo y las principales personas expertas a nivel mundial para hablar de un problema que afecta a toda la humanidad. Tenemos esperanzas de que de aquí salgan compromisos fuertes y salga sobre todo, para mí es un tema también de que el estado de la emoción o algo así, de un poco de cuál es el espíritu, ¿no? Para hacer frente a un problema de estas dimensiones que se corresponda o que de alguna manera refleje lo que sentimos la ciudadanía, ¿no? Y esto es un poco también la parte de expectativas que por eso yo siento que a mí la COP me defrauda, porque no siento que las discusiones y las negociaciones estén a una altura de las demandas sociales que tenemos, ¿no? Y que, por ejemplo, en Madrid hace 2 años, las manifestaciones que hubo de la dimensión que había, que en Glasgow se han vuelto a repetir de manera similar, ¿no? Ha ido activistas de todo el Reino Unido y ha habido una movilización social espectacular y hay gente, yo no sé cuántas personas conocéis, pero me viene bastante gente a la cabeza que se ha ido en tren desde Barcelona o desde Madrid hasta Glasgow, que son 2.000 kilómetros de nada, para estar allí presente y poner, no sé, y darle más énfasis a todo esto. Entonces, a mí siempre la sensación va un poco también por aquí, de que si al final en estos espacios tampoco se consigue ni que los estados muestren su compromiso y motivación con
con reducir o sea, con cumplir los objetivos de reducción de emisiones, que es un poco de lo que va toda la película, porque es que, o sea, yo estoy encantada que estemos hablando de grado y medio. O sea, para mí esto es maravilloso. Esto es lo que comentabas, Ernest, y esto estoy feliz, porque efectivamente en París se hablaba de 2 grados, el IPCC hizo informes específicos para decir, oye, este medio grado no es una chorrada, de aquí va a que se salven los corales o no, por ejemplo. Y además que se nos olvida, hoy en día, creo que sí que lo habéis comentado, hoy en día ya llevamos un grado con 2 y más de calentamiento. O sea, estamos hablando de que estamos ahí, en el grado y medio ya estamos ahí, lo tenemos a vuelta de esquina, como ha dicho Andreu, con 7 de 10 años más de emisiones, ¿no? Y que no se nos olvida lo de que efectivamente el informe de que quedan 10 años, ya se nos han ido 2, porque estamos en noviembre de 2021. Entonces, es un poco esta sensación de, oye, vale, hemos pasado la pandemia, estamos un poco desubicados, pero esta COP no es la COP que necesitábamos. Punto. O sea, es así. Esta COP no está a la altura de la emergencia climática que están empezando a declarar ciudades, que están declarando países. Pues esto es un poco el... Ay, pues nada, esperemos que en Egipto vaya mejor. Sí que es un avance. Ahora por lo menos vamos a estar cada año dando la brasa, pero nos iremos a Egipto en bicicleta. Será un poco la esta, pero desde yo luego creo estoy un poco feliz. Yo creo que el tema, bueno, para ir un poco enfocando el tema, yo creo que globalmente mantenemos la ambición del 1,5, eso es positivo. Vamos a anualizar las contribuciones. Como decía Oriol, ahora no, los países ya las habían dicho previamente, tienen que hacerlas ahora. Si no me equivoco, además, la COP acuerda a hacer una petición de aumento de los compromisos de aquí a 2030 para Egipto, ¿no? Con lo cual hay una petición a los estados de que vengan a Egipto con algo, y también que su objetivo 2035 esté listo antes de 2025. O sea, bueno, hay una presión internacional, pero a la vez, yo tengo los datos aquí, es decir, para el grado y medio de aquí a 2030 deberíamos reducir emisiones 45% y ahora mismo las vamos a aumentar el 13%, ¿no? La senda no está allí, ¿no? Yo creo que ese es un poco el tema. Entonces, entro en otro tema clave de la COP. Vamos a ver. También para meter más presión a los estados para que cumplan, un tema es el tema de los combustibles fósiles, que ha sido uno de los grandes debates, las grandes broncas en esta COP. A última hora, yo creo, me corregís, creo que en eso el acuerdo queda otra vez bastante cojo. Me corregís, pero creo que es la primera vez que en una COP se habla de limitar el uso de combustibles fósiles, que creo que no se había hecho nunca hasta ahora. Yo no soy un experto, me corregís, pero a la vez, en lugar de phasing out, en lugar de pedir a los estados que dejen de utilizar combustibles fósiles en un determinado calendario, lo que hace es que les pide que dejen de alguna manera o que reduzcan su utilización, ¿no? Porque no es phasing out, es phasing down, ¿eh? Y por lo que tengo entendido, además se habla de reducir el uso de combustibles fósiles ineficientes, que ya me contaréis exactamente qué significa eso. Bueno, luego veo, Oriol, que ya Andreu ya Lucía que mueve la cabeza, ahora me lo contaréis. ¿Cómo ha quedado este tema de los combustibles fósiles? Venga, empezamos con Andreu. Muy brevemente, ha quedado mal. Creo que lo que Oriol quería decir, no sé, Oriol lo dirás, es que los subsidios ineficientes, realmente, ¿no? los combustibles fósiles, el problema está en que eso, digamos, deja un cierto margen para que los estados discrecionalmente digan, no, este subsidio es muy eficiente, por lo que sea, por cuestiones económicas, por cuestiones, digamos, de interés, de lo que sea, ¿no? Es verdad, yo no me he leído todas las COPs, pero creo que es la primera vez que aparece tan claramente el tema de los combustibles fósiles en una resolución de la COP, no como origen del cambio climático, sino como petición, digamos, de esa limitación, que además se ha puesto mucho el énfasis en la Unión Europea incluso, ¿no? En que India fue la responsable en parte de rebajar ese phasing out a phasing down, cuando Europa o Estados Unidos se han puesto muy de acuerdo para todo el tema de loss and damage y para todo el tema de adaptación, ¿no? Es decir, que aquí tenemos que ir con cuidado, yo el primero, a la hora de señalar, no, India es la responsable. Bueno, al final el resultado es que tenemos un acuerdo en el cual es positivo, y eso hay que decirlo, que se mencione los combustibles fósiles, que se mencione, digamos, que se vea el principio del fin de los combustibles fósiles. Y yo creo que todo se resume en que esto sería un fantástico acuerdo, una frase maravillosa y un inicio muy bonito de una amistad encantadora como Casablanca si estuviéramos en los años 80. Porque entonces tendríamos mucho tiempo para ir phasing down, para ir adaptándonos, para ir haciendo contribuciones nacionales adaptadas. Oye, este país puede emitir un poco más, este menos, vamos reduciendo de aquí, de allá. El problema está que estamos en un momento ni siquiera de phasing down, de cut, de cortar el grifo, pero de raíz. Entonces, claro,
a mí ahí lo que me da un poco de miedo no es tanto que quede eso en la COP, sino haber visto la cantidad de resistencias que conocíamos, por otra parte, que hay para hablar de ese fin de los combustibles fósiles. Yo dije en fin, una cosa en Twitter un poco, lo hice adrede, ¿no? Un poco de patante, que fue el típico, bueno, pues veremos si es un buen acuerdo o mal acuerdo si mañana las bolsas abren con pérdidas masivas para las empresas de combustibles fósiles. Evidentemente no creo que sea así, tampoco creo que sea tan simplista como lo que acabo de decir, pero yo creo que es preocupante que haya costado tanto hacer esa inclusión y sobre todo es decepcionante que se haya disuelto a última hora, ¿no? esa contundencia. Pero bueno, esperemos, yo aquí le cojo un poquito de optimismo a Oriol, si me lo permite, y esperemos que el año que viene seamos capaces de ir entendiendo, porque tendremos un año menos de margen, un año menos para entender, o sea, para sobrepasar, perdón, ese grado y medio, y quizás, que esto es lo que quería decir, tendremos mejores datos después de, yo quiero insistir, disculpadme, en este informe del Washington Post, que tiene que replicarse y tiene que pasar por filtros de revistas científicas, pero tenemos que ver hasta qué punto esta brecha climática, digamos, que añade una China entera al mundo en emisiones, eso no es algo que haya que tener en cuenta desde el inicio de la próxima cumbre. Uriol, te paso la pelota con este tema. Bueno, yo, en primer lugar, no quiero pasar por el optimista. Sería la primera vez en mi vida y no os lo iba a perdonar. Creo que Eso es verdad. Disculpa. Dispara. Ayer te decía, Ernest, que mi diagnóstico lo expreso con una frase que decía mi abuela, que es que la cura va bien, pero el ojo lo pierde. Entonces, porque efectivamente, como dice Andreu, la ventana se cierra muy, muy, muy rápidamente, ¿no? Yo creo que hay que recordar una cosa muy sencilla, que es que la mitad del exceso de concentración de gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera, la mitad se ha construido desde el 90 hasta ahora. Desde el 90 hemos doblado el problema, ¿no? Y eso significa que, como decía Andreu, pues algunas cosas van muy tarde. Es decir, son avances positivos que serían avances muy positivos si estuviéramos en 1995, ¿no? Y tuviéramos tiempo por delante y además tuviéramos menos prisa, ¿no? Porque además lo que cuenta no es la descarbonización para 2050, cuenta el área que queda debajo de la curva que van a seguir tus emisiones. Si tu curva sube mucho, tiene que bajar en picado. Si tu curva no hubiera subido tanto, si hubiéramos tenido esta discusión hace 30 años, en vez de ahora, la reducción podría ser mucho más paulatina y no tendríamos por qué estar pensando en descarbonizar en 2050. Podríamos estar hablando de 2070, 2080 sin mucho problema, ¿no? Que en realidad es lo que está diciendo China. Es, oigan, si todo el mundo tuviera mis emisiones per cápita, aquí no habría problema con el cambio climático. Por tanto, mi descarbonización llegará para el 2070, 20 años después de lo prometido por los países del norte, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la situación es esta. Es decir, es una situación en la que efectivamente tocar los combustibles fósiles, que son la columna vertebral de la sociedad industrial desde hace 2 siglos y medio, y sobre los que se han construido, digamos, los actuales niveles de vida y de consumo y de bienestar, y sobre las que se construyó, digamos, liberarse de la trampa malthusiana. Es decir, es que estamos hablando de un cambio muy en serio, ¿no? Y efectivamente esto cuesta un montón, ¿no? Y efectivamente, como decía Lucía, hay demandas de la sociedad para ir mucho más rápido, pero también hay demandas en la sociedad para ir mucho más lentos, ¿no? Y cualquier medida de reducción del tránsito rodado levanta oposiciones sin parar, aunque sea cerrar Vía Laietana los domingos, que es una cosa pequeñísima, ¿no? Desplegar 4 carriles bicis, te organiza la Marimorena y nadie se atreve a hacerlo pocos meses antes de unas elecciones. Es decir, es que las demandas de la sociedad también son muy dispares, ¿no? Entonces, yo soy pesimista desde este punto de vista. Es decir, yo creo que el problema aquí es que este es un problema distributivo enorme en el que va a haber muchos
perdedores, casi todos vamos a ser perdedores si hacemos lo que hay que hacer, ¿no? Y muy pocos ganadores, además. Y que esto levanta oposición en segmentos muy amplios de la sociedad, muy amplios de la sociedad. Y que efectivamente es más fácil proclamar grandes objetivos y afinar muy bien el lenguaje en los documentos de las COPs, pero luego en Cataluña se han quitado peajes y nadie mínimamente relevante en el debate público ha levantado la mano para decir que eso es una auténtica bestialidad, ¿no? Que inducir demanda de transporte privado en estos momentos es exactamente lo contrario de lo que debería hacer. Vamos a ir desgranando algún detallito más de la COP y luego también querré volver sobre este tema que mencionaba ahora Oriol. Lucía, uno de los temas que se ha hablado mucho también, el loss and damage, que lo habéis mencionado de pasada muchas veces, ¿no? Las compensaciones que los estados más industrializados y desarrollados deberían hacer por haber emitido mucho de la historia a aquellos países que más van a sufrir el cambio climático. Corregidme si no me equivoco, pero me parece que hay un fondo de 100.000 millones de euros prometido que aún está un poco en el aire. Y si no me equivoco, en esta COP ha habido hasta 134 países que representan el 85% de la población que han pedido un nuevo mecanismo más vinculante sobre este tema y esto ha quedado un poco en el aire, ¿no? Creo que se ha dado un margen de 2 años para llegar a un acuerdo sobre eso. Y creo que es la Unión Europea y Estados Unidos fundamentalmente quien bloquea eso. ¿Vamos a poder tirar adelante un loss and damage razonable o los occidentales vamos a seguir arrastrando los pies con este tema? Pues no tiene mucha pinta, ¿no? Por lo que ha pasado, ha sido como bloqueo radical. Además es que justo estoy revisando los datos que comentabas, ¿no? El fondo de compensación para catástrofes, más sobre todo está pensado para catástrofes climáticas que ocurran, ¿no? Para tener una especie de fondos de rescate para pues, casos de tifones, para además, que la estimación era de 100.000 millones de euros. Y yo cuando he visto esa cifra digo, ¿cuánto era el fondo de recuperación de la COVID en Europa? Porque solamente en España teníamos 140.000 millones para estos años y además la mayoría es a fondo perdido y en cambio, y eso era solamente para España, es decir, puesto en comparación es una ridiculez de fondo, si lo pones en perspectiva, si es de transferencia de todos los países del norte global a países que son los más afectados por la crisis climática y no ha tirado adelante, pero es que ha habido un bloqueo radical por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos para tirar adelante este fondo, que insisto, es que, o sea, ya han salido de emergencia y de contingencia de la Unión Europea con el caso de la COVID y en el caso de la emergencia climática en ningún momento se pone algo de unas dimensiones similares sobre la mesa ni hay un compromiso firme de hacerlo. Y para mí esto se vincula mucho con lo que acaban de comentar los compañeros sobre de cómo se ha caído del acuerdo al final lo del abandono paulatino de los combustibles fósiles, porque justamente ha sido India el país que en la última mesa, cuando ya se estaba ultimando el borrador para cerrar los párrafos relativos al abandono de combustibles fósiles, fue India la que dijo lo del phase out la reducción en vez del abandono, ¿no? Y también el argumento de India va un poco por esta línea. Ya me decís vosotros también cómo lo veis, pero desde mi punto de vista India dice, estamos, o sea, igual que en muchos países en vías de desarrollo, necesitamos combustibles fósiles o estamos utilizando ahora mismo combustibles fósiles pues de menor calidad o menos eficientes, que no están refinados. Lo de las ayudas que son ineficientes se refiere sobre todo a cuando estás financiando, dando subvenciones a carbón que es más contaminante que el carbón que lo has podido procesar antes de quemarlo, que entonces es un poquitito más eficiente en el sentido de que no emite tanto CO2, que el carbón al final sigue siendo los que más más CO2 emite, pero tienes como maneras de purificarlo, entre comillas, y eso es lo que sí que se va como a cancelar del todo, ¿no? En principio. Pero yo también, o sea, en mi cabeza también entiendo que va un poco por ahí de que al final el acuerdo para abandonar los combustibles fósiles, que efectivamente son palabras mayores, ¿no? Que lo dice Uriol, esto es como cargarnos de un plumazo a la revolución industrial y es que, pues eso, o no cargarnos de un plumazo a la revolución industrial, pero cargarnos lo que ha permitido que estemos en buena medida donde estamos ahora, que es todo el uso de combustibles fósiles. Entonces, dejar de usarlos son palabras mayores y efectivamente por fin empezamos a hablar de dejar de usarlos y qué bien que estamos entrando en palabras mayores. Pero
el hecho de que no consigamos llegar a más compromisos en este sentido, para mí también se vincula de manera directa a que tampoco conseguimos entrar en compromisos fuertes de generación de solidaridad entre países, ¿no? Esto no se ha conseguido suficientemente fuerte y esto está de la misma mano. O sea, está todo interconectado. Igual que estamos hablando de solidaridad con generaciones futuras que no se traguen el clima que se van a tener que tragar, tampoco existe este mecanismo, o sea, no se está haciendo para poner suficientemente en valor pues eso, acuerdos fuertes para prevenir catástrofes y que haya transmisión de financiación entre países al final. Os recuerdo, los que queráis, llevamos 40 minutos, los que queráis hacer preguntas las podéis ir colocando en el chat, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta y yo a partir de ya las iré leyendo a medida que vayan entrando, ¿vale? Antes de pasar a las preguntas, por eso, Andreu, ¿quieres comentar algo de Lost and Damaged? ¿Cómo ves tú este tema? A ver, yo lo veo, bueno, Lucía lo ha explicado muy bien, yo lo veo como, a ver, es una injusticia, fíjate, me acordé, es una referencia un poco chunga, pero en la película de Leonardo DiCaprio, de Before the Flood, de cambio climático, hay un momento en el cual él se está entrevistando con una persona de la India. Entonces, aunque sea una anécdota, aunque sea una película, la persona de la India, esto estamos hablando de 2014, 2015, ¿no? Le dice, a ver, pero nosotros, ¿por qué tendríamos que hacer algo cuando vosotros no estáis haciendo nada? Es una hipersimplificación, pero yo, en el fondo, por eso te decía antes, yo entiendo a la India, entiendo a otros países, lo dije en una entrevista reciente, el único país, hubo un estudio también de, no sé si era de Carbon Brief o de Climate Tracker, el único país que había presentado contribuciones, digamos, alineadas con París era Gambia. Entonces, no puede ser que los países que menos han contribuido y las responsabilidades históricas, de hecho, acaba de haber un cálculo también muy potente, muy bueno, ¿no? De esas responsabilidades históricas en emisiones, los países que menos han contribuido, pero estamos hablando de porcentajes del 0,05, cosas de este estilo, sean los que más van a sufrir. Y no solo eso, sino que encima no se encuentren con ningún mecanismo de ayuda, que es verdad que ellos mismos, creo que una de las críticas que había a todo el tema este era que a ver, que el Occidente no son donantes, no es que sea caridad, no están haciéndolo porque sean muy majos, es una cosa que es su deber y es lo que deberían de hacer. Han ocasionado un problema, hemos ocasionado un problema, deberíamos ser capaces de poner los mecanismos para evitar algunas, no todas, pero de las consecuencias más negativas de esto para millones de personas. Entonces yo creo que ahí mi problema, y más allá de la cuestión, digamos, legislativa de la COP y del entramado jurídico e institucional, mi problema es que esto sea lo suficientemente negativo y sea un golpe demasiado fuerte, ese desprecio y esa negativa a debatir todo esto y la postura de Estados Unidos y Europa, como para que muchos países se desenganchen y decidan que no les vale la pena hacer este esfuerzo de multilateralidad, que yo creo que es el único espacio real en el que podemos tener avances, pero que digan, mira, es que para esto, pues lo siento, pero no. Uriol, te voy a pasar la palabra para los Damage, pero ya te leo de entrada ya una pregunta por si quieres también contestar. Albert Perlas nos dice, me gustaría preguntaros si se ha hablado en la COP del problema del límite de recursos minerales y el problema que supone para la transición energética. Bueno, eso, o sea, evidentemente, creo que en la COP no se ha hablado de eso, pero quizá podéis comentar algo sobre la falta de litio para hacer determinadas cosas. Uriol. Andrés sabrá más de esto que yo seguro, y Lucía también. Sobre los on-demand hay dos cosas aquí. El compromiso de los 100.000 millones anuales es un compromiso del 2009 de Copenhague. Y la idea era que fuera aumentando progresivamente, que a partir de 2020 había que pagar estos 100.000 millones anuales. No hemos llegado. Y tampoco hemos llegado a una situación previa a esta, que es acordar un método para calcular. Es decir, el sur cree que estamos mucho más lejos de lo que cree el norte de llegar a esos 100.000 millones. Y tiene que ver con qué se cuenta y qué no se cuenta, qué tipo, si el dinero, esos 100.000 millones, tiene que ser dinero nuevo y adicional, o si pueden
digamos, vienen incluirse partidas de ayuda al desarrollo o parecidas ya existentes antes y ahora destinadas a asuntos climáticos. Y luego está el capítulo de loss and damage, porque estos 100.000 millones son para todo. También es para adaptación, también es para mitigación, etc. Loss and damage, el problema aquí principal, y yo creo que esto no se va a resolver, es mi impresión. Lo otro que igual sí. Con el tiempo se puede alcanzar estos 100.000 millones, ni que sea, porque desde un punto de vista nominal cada año es más fácil llegar, ¿no? Pero loss and damage, yo creo que cualquier intento por parte del sur de hacer lo que estaba diciendo Andreu, que es decir, no, perdonen, ustedes no son donantes, sino que ustedes están respondiendo a una responsabilidad que ustedes tienen. Ese tipo de lenguaje es un lenguaje que puede llevar al norte a los tribunales y a generar una responsabilidad jurídica por parte del norte para pagar a países del sur después de tornados y parecidos o después de inundaciones, y es una cosa que el norte no va a aceptar. Es decir, no siento llevar malas noticias. ¿Ves cómo no soy el optimista? Dios me libre. El norte no va a aceptar eso, porque la factura de eso es una factura enorme. Es decir, la factura de dar respuesta a las propias responsabilidades en materia de los daños que el cambio climático va a generar, aunque nos quedemos en 1,5, esa factura es enorme y no hay ningún país ni ninguna combinación de países que esté dispuesta a asumirla sobre la base de una obligación que se pueda litigar y que se pueda convertir en una obligación jurídica. No quiero que el tema de la falta de recursos minerales se quede en el aire. Ya sé que es un tema enorme, pero no sé si Andreu o Lucía os atrevéis a contar algo sobre ello. Lucía, veo que te has desmuteado. Bueno, solo para preguntar a Andreu también si a él le suena algo, porque yo no he leído nada, o sea, nada en ningún sitio y me encanta que lo comentéis, porque es que efectivamente es una cosa que, de hecho, este año se empezó a hablar muchísimo, porque como con la recuperación de la COVID, la demanda de todo de materias primas y de productos básicos para mantener la producción industrial se disparó, porque como la recuperación fue tan rápida y se ha habido ya problemas de desabastecimiento en muchas fábricas y muchas historias, y han empezado a haber muchas noticias de cómo, por ejemplo, China está haciendo acumulación, está siendo previsora y está acumulando materias primas y en particular materiales que se conocen sus límites y demás, en previsión para todo lo que se viene a venir, es decir, toda la producción de placas solares o de molinos o de baterías para coches y demás son súper dependientes en minerales que son poco accesibles y cuyas reservas ya se conocen bastante bien. Esto es otro elefante en la habitación. Vamos a hablar, para todo lo que necesitamos para hacer la transición energética, ¿de dónde viene? Tenemos, no sé, algún tipo de acuerdo, el reparto del litio se tiene que hacer en relación a las necesidades de los países y se pueden hacer se pueden plantear algún tipo de mercados, de acuerdos internacionales para regular y que pueda haber baterías para garantizar el funcionamiento de los hospitales 24 horas al día en todo el planeta o no. Son melones que estamos muy, muy lejos por abrir, ¿no? Porque efectivamente, pues eso, ahora mismo todos los sistemas energéticos del mundo dependen de combustibles fósiles. Entonces, esta transición, decimos que queremos irlos dejando, pero para irlos dejando hay que poner en marcha todas las energías alternativas que son complejas de gestionar, porque no son tan fáciles como encender, ponerte a quemar carbón o ponerte a quemar petróleo y de repente tienes energía, además con mucho poder calorífico, ¿no? Tienes una serie de complejidades de almacenar energía cuando no tienes sol o cuando no tienes viento y de hacer combinación de varias y esto que yo sepa, no se está haciendo no se está hablando de manera específica dentro de estos marcos. A ver, voy con otra pregunta. Gracias, Lucía, que nos hace Salvador Milá. ¿Consideráis que una de las novedades más preocupantes de los nuevos enfoques sobre cómo abordar el reto energético es el blanqueamiento de la nuclear? ¿Está ganando terreno la idea del mantenimiento y ampliación de la energía nuclear como mal menor? Voy a añadir yo que hay una presión francesa brutal
lo sabéis, para que la nuclear se considera como energía verde en el Reglamento de Inversiones Sostenibles de la Unión Europea. Y creo que vamos a tener malas noticias porque la Comisión probablemente va a proponer eso así, cediendo a las presiones de Macron. Andreu, ¿cómo ves este tema? Venga, te lanzo la patata nuclear, te la lanzo. Está complicada, la patata nuclear. Yo sí que veo, respondiendo a la pregunta, sí que veo que hay un resurgimiento muy claro. Te lo digo desde el punto de vista, digamos, de lo que me pregunta la gente, ¿no? O en charlas, en institutos o cosas que va llegando, vas notando algunos temas cuando empiezan a moverse. El tema de la nuclear está ahí, digamos, con las nucleares que tenemos, con ese alargar su vida útil, gente que te empieza a comer la cabeza con las nucleares de nueva generación, las que reaprovechan esto, las que son muy eficientes, las que... Y después la cosa, digamos, en Europa, que tú conoces mejor que yo, de toda el lobby francés bueno, y otros, ¿no? Además de, bueno, pues alguna gente cuyo único trabajo, algunos divulgadores o gente que, digamos, mediáticamente se dedica únicamente a la promoción, ¿no?, de la energía nuclear. A ver, yo, si me lo permitís, yo voy a despachar la nuclear sin tocar la cosa ambiental, aunque sea ambientólogo. Y es que despacho la nuclear igual que despachaba el trasvase del Ebro en su momento, que además yo tenía una pegatina que ponía soy valenciano y no quiero el PHN, no quiero el trasvase del Ebro. Y es por cuestiones económicas, es decir, es muchísimo más caro, muchísimo más lento. Solo hay que fijarse en Finlandia, que lleva no sé cuántos 1000 años de retraso y no sé cuántos 1000 millones de sobrecostes en una central nuclear fantástica, ¿no? Entonces, como hablaba el otro día con un amigo, digo, o queremos centrales nucleares que no exploten y entonces son muy caras y muy lentas, o nos la queremos jugar un poco y entonces, pues, bueno, pues serán más baratas y más rápidas, ¿no? Esto simplificando mucho. Pero al final lo que tenemos que volver es a ese marco temporal de 2030. No existe tecnología nuclear para desplegar en forma, tiempo y coste antes de 2030 que nos evite un cambio climático catastrófico. Otro debate es si dentro de los parámetros de seguridad actuales debemos o no alargar la vida de algunas centrales nucleares o debemos cerrarlas y apostar realmente por la transición energética. Para mí en este momento son unas muletas incómodas que yo, pues cuando uno lleva muletas, lo que quiero hacer es dejar de lado las muletas, ¿no? En este momento te pueden servir, pero es mejor ir sin muletas. Entonces yo creo que hay un empuje muy fuerte, empresarial, económico, institucional, político y, en fin, yo suelo recordar una cosa, el combustible nuclear también es finito. No es fósil en el sentido de que no sea fosilizado como el carbón, como el petróleo o el gas, pero es finito, no es renovable. Con lo cual, cualquier taxonomía, cualquier inversión que considere la nuclear verde en un sentido de energía renovable y limpia, está fallando. Más allá del tema de los recursos, como habéis visto, yo me centro en una cuestión puramente de tiempos y de costes. No es viable. Si lo fuese, yo creo que nos lo deberíamos plantear, de verdad lo digo, ¿eh? Si pudiésemos tener medio país lleno, media Europa llena en centrales nucleares en 2 años, que nos diesen 100% de energía limpia, igual habría que plantearse si nos compensa o no, o ya veremos qué hacemos con los residuos. Pero es que ni siquiera debemos llegar a ese estadio del debate porque no ha lugar, a mi entender, ¿eh? Vamos llegando al final. Bueno, sobre este tema, yo también creo el problema fundamental de la nuclear es su elevado coste. Solo recordar, a los franceses les molesta que les recordemos que Flamanville 3, que es el último reactor que está construyendo, va a acabar costando casi 20.000 millones de euros y está siendo un auténtico fiasco absoluto, ¿no? Y luego hay esta promesa de los mini reactores, que pues yo no soy un experto, pero que es como una quimera que ya veremos cuando llega y en qué condiciones, ¿no? Uriol, vamos llegando al final, pero no quiero dejar que se quede una pregunta en el aire importante. Tú, además de experto climático, eres buen observador de la política exterior europea y española. ¿Qué papel ha jugado Europa y España en la COP? Yo lo digo porque en los anuncios que se hizo desde el Reino Unido al inicio de dejar las subvenciones de los combustibles fósiles y tal, yo no vi a España muy activa. Lo digo por si tenemos que hacer algo de autocrítica con lo que está haciendo nuestro gobierno. Uriol, te paso la palabra. Sí, claro, España antes de pedir demasiado a la COP debería revisar bastante su contribución nacionalmente determinada. Yo creo que esos son los deberes que debe hacer antes de pedir ambición a terceros, ¿no? Que es exigírsela un poco a sí misma y ponerla en línea con
con los cambios que han tenido lugar en otros lugares también, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista vuelvo a mi argumento inicial, ¿no? Que es que sí, no ha estado entre los estados que han estado, digamos, a la vanguardia de pedir más ambición, España, pero no debería hacerlo tampoco porque no está en una posición para dar lecciones a nadie desde el punto de vista de su contribución nacionalmente determinada, ¿no? Es algo que a mí me sorprende muchísimo, conociendo un poco la trayectoria de Teresa Rivera y demás, pero es así. Y yo creo que la Unión Europea está jugando el papel que puede jugar la Unión Europea en un mundo post-Copenhague 2009, que es un mundo en el que la Unión Europea es un actor, es el tercer actor más importante, si queréis, o el cuarto, detrás de Estados Unidos, China, y no necesariamente por ese orden, y luego está la Unión Europea, ¿no? Con o sin India. Entonces, la Unión Europea, ¿de qué depende su capacidad para actuar? Depende de su capacidad para organizar a su alrededor o junto con otros actores una grandísima coalición, que es esta coalición de la alta ambición, que es casi la misma que permitió la aprobación de la plataforma de Durban en 2011, ¿no? Con AOSIS y los países más pobres del planeta, y en función de esto tienen más o menos capacidad para marcar el tiempo. Pero debemos dejar de pensar en las COPs o en la política internacional del clima como una política que consiste en la negociación de contratos entre estados, porque esto ya no es así. Es decir, ya no es el modelo de Kioto en el que hay un acuerdo que incluye en forma legalmente vinculante compromisos y calendarios de cumplimiento negociados multilateralmente. Eso ya no existe. Entonces, más importante que lo que tú hagas en la COP es cuál es el nivel de ambición de tu contribución nacionalmente determinada. Y cómo tú ayudas entre COP y durante las COPs a empujar percepciones de cuál es el nivel de ambición aceptable, digamos, ¿no? Entonces, el último año y medio, 2 años, ha habido un montón de países que han empezado a tratar con mucha naturalidad la idea esta de la descarbonización para 2050. Esto, naturalmente, como dijo Andreu, tiene la importancia que tiene, porque lo importante es qué haces tú para 2030, ¿no? Entonces, hay otro conjunto de estados, incluyendo la Unión, que dicen para 2030 50 o más, ¿no? Algunos dicen 52, la Unión Europea dice 55. Bueno, yo creo que aquí está el juego, más que entender en la misma COP, digamos, qué capacidad tienes tú para tal, es entender qué haces entre COP y COP. Y por tanto, hasta qué punto tus propios compromisos de reducción de las emisiones sirven para levantar el nivel de ambición de todos los demás, o como mínimo el nivel de lo que se percibe como suficientemente ambicioso y que luego va a servir para evaluar a todos los demás. Este es un acuerdo, es un tipo de política de muchas velocidades en estos momentos, en el que no todo el grupo avanza a la misma velocidad, sino que es posible avanzar mucho más rápidamente si uno quiere, e incluso de forma unilateral. Y yo creo que la Unión Europea aquí ha mejorado su ambición respecto de la que tenía cuando decía menos 40 para 2030, ahora está menos 55, pero naturalmente el Parlamento había pedido otra cosa y yo creo que hubiera estado bien otra cosa. A mí me gustaría, de todas formas, señalar una última cosa sobre esto. Que es que a la misma gente... Rápido, Oriol, porque tenemos que ir concluyendo. 2 segundos. A la misma gente a la que menos 55 nos pareció demasiado poco, cuando vimos el Fit for 55, nos pareció que algunas de esas políticas eran muy difíciles de vender. Y nos pareció que eso iba a levantar mucha oposición y que algunas de esas políticas quizá no estaban muy bien orientadas, ¿no? Y el Grupo de los Verdes, por ejemplo, fue crítico con el menos 55 por poco ambicioso, pero luego con el Fit for 55 nos pareció que encarecer el transporte privado era una cosa que podía convertirnos a todos en los nuevos Macrones con los chalecos amarillos, ¿no? Y se dijo que ampliar el comercio de emisiones a los coches es una cosa quizá mal pensada, ¿no? Sí. Efectivamente, para hacer lo que uno quiere hacer en términos de ambición general, hay que atreverse a hacer cosas muy, muy complicadas. Una última pregunta antes de que cerremos, que os he prometido que cerraríamos a las 7 en punto. Quizás te la voy a pasar a Lucía. Bueno, yo creo que en la conversación con vosotros a lo largo de toda esta hora
creo que hay elementos preocupantes, pero también en el análisis creo que han salido cosas de la COP de Glasgow que permiten albirar una cierta esperanza en el sentido que por lo menos una mayor presión internacional en algunos ámbitos de los países sí se ha puesto, pero la sensación siempre queda una sensación de que no avanzamos suficientemente rápido siempre, ¿no? Lucía, ¿tú crees que eso en todos los jóvenes que han salido a movilizarse puede ser un factor desmovilizador? De que los jóvenes digan, bueno, esto no va a ninguna parte, se acabó salir a la calle, porque esa es una preocupación que podríamos tener, ¿no? ¿O crees que, digamos, la presión va a seguir siendo alta? Porque desde luego, yo, visto desde un parlamento, sin la presión de los jóvenes en los últimos años, ni menos 55%, ni Fit for 55, ni nada, cero, ¿no? Y es muy importante que siga. ¿Pero tú crees que hay un riesgo desmovilizador? La verdad es que no sé, o sea, esto es una cosa que no sé, yo desde luego a mí no me desmoviliza, a mí todo lo contrario, a mí me pone de mal humor. O sea, a mí me pone muy mala leche y yo convocaría huelgas generales. Porque, no, porque es verdad lo que ha dicho Uriol, es que hay cosas que pica, ostras, pica que nos encarezcan el transporte privado. Pero es que lo que nos estamos jugando es poder movernos de cualquier manera dentro de 20 años. Es que, no sé, o sea, no sé vosotros, pero yo con la cantidad de gente que estoy hablando y con mis amigas de, bueno, a ver, y la casa esta de no morirnos de calor en verano, ¿cómo nos la montamos? ¿No? Y de dónde nos tenemos que estar viviendo para poder tener, o sea, para poder tener perspectivas de futuro, ¿no? O la sensación esta de, o sea, y que no es una tontería, pero en la encuestas que han hecho hace poco, ahí no me acuerdo, de Chain, es de Abath, perdón, Abath sacó hace poco un estudio entre jóvenes, que el índice o sea, el porcentaje de personas jóvenes que nos estamos cuestionando muy seriamente si tener hijos o no por razones climáticas es una barbaridad. O sea, entonces, esto es una cosa que está al nivel de, bueno, es eso, está a nivel de conciencia y de estrés climático, ansiedad climática, está por unas nubes que no es... O sea, cada uno lo canaliza como pueda. Hay gente hay gente que tiene depresión, hay gente que tiene pocas perspectivas de futuro, hay gente que le da por estar enfadada como a mí, pero pues va saliendo un poco como sea. Yo aquí capacidad de predecir qué puede pasar, ni puñetera idea. Pero que esto es una cosa que no va a ir a menos, 100%, 100%. O sea, que compraremos más verde, que nos iremos a vivir a pueblos. Yo tengo una prima con la que estamos hablando de esto, de ponernos a rehabilitar una aldea en Galicia, que tenemos mi familia. O sea, esto es una cosa que pues cada vez surge más en conversaciones y es muy patente, porque la vives en tu día a día, la vives en un octubre en el que ha hecho 25 grados en Barcelona. Entonces, pues no se va a difuminar porque no se pongan de acuerdo en Glasgow. No, y desde luego lo necesitamos. Bueno, y desde luego, por poner una nota positiva también, a mí me parece que en un país como el nuestro, las cuestiones climáticas y ambientales discutimos muchísimo más de ello ahora que hace unos años, ¿no? Que nos dice en el chat que los torreznos, a ver qué te he perdido, los torreznos ayudan a sobrellevar la angustia climática. Eso es verdad, algunas veces sí. Bueno, escuchad, muchísimas gracias por haber participado. Nos hemos pasado 3 minutillos, pero bueno, yo creo que ha sido súper interesante, dinámico. Hemos tenido casi 50 personas en el chat y han aguantado todas durante toda la charla, porque realmente yo creo que ha sido muy, muy, muy interesante escucharos y creo que nos vamos de aquí sabiendo un poquito más de Glasgow y espero también con ganas de seguir dando la pelea en este tema. Así que nada, Andreu, Uriol, Lucía, muchísimas gracias y seguimos con ello. Un fuerte abrazo y gracias a todos por haber participado.